¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida al segundo video de relatos paranormales. El día de hoy tendremos dos relatos que nos hicieron llegar nuestros seguidores, uno de ellos de Xolotepec, Estado de México, donde nos cuenta la aparición de una bruja. El segundo relato es de una de nuestras seguidoras, donde relata la aparición de un familiar quien ya había fallecido. Y para finalizar, tendremos el audio de uno de nuestros amigos del estado de Guerrero, donde podemos escuchar su avistamiento sobre un duende. No se olviden de suscribirse si les gusta el canal y no perderse de los próximos videos que estaremos subiendo. De igual forma, si tienes un relato que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. Sin más, comenzamos. El primer relato tiene por nombre Bruja de Medianoche. El siguiente relato tiene lugar en Xolotepec, Estado de México. El señor Marcial nos cuenta que en dicho pueblo siempre se ha caracterizado por la aparición de brujas, las cuales pueden tomar diferentes formas de animales, así como también estas suelen ser como grandes bolas de fuego que se posan sobre los árboles. El señor Marcial nos cuenta lo siguiente. En una ocasión, en los últimos días de noviembre, mi familia había terminado de piscar, por lo que decidieron poner los costales del maíz en el patio principal. En dicho patio tenemos dos puertas, una de ellas de entrada hacia la sala y la otra hacia la cocina. Recuerdo claramente que en aquel día se apreciaba una luna llena, un cielo despejado y se sentía el frío del mes de diciembre. Ya muy cerca de la medianoche, me encontraba leyendo el periódico cuando de repente escuché un fuerte golpe sobre la puerta de la sala, como si algo o alguien intentara derribarla y entrar a la fuerza, lo que me tomó por sorpresa e inmediatamente aceleró mi corazón. Por un momento me asusté y me pregunté el porqué de lo que había sucedido. A los pocos minutos me dirigí hacia la puerta para abrirla, pero me detuve inmediatamente a lo que me pregunté. ¿Qué tal si es un costal de maíz, el cual cayó sobre la puerta, y si la abro en este momento, el costal podría caer sobre mí y derramar todo el maíz dentro de la casa? Así que tomé la decisión de dirigirme hacia la cocina para poder apreciar el patio desde una ventana y ver si efectivamente era un costal que se había caído y recargado sobre la puerta. Pude apreciar el patio muy claramente gracias a la luz de la luna llena. Lo que a continuación observé no fue nada menos que un gato de color negro encima de los costales, mas sin embargo, ningún costal se encontraba recargado sobre la puerta. Todo se encontraba ordenado perfectamente, por lo que me causó bastante extrañeza. En ese instante, me percaté que el gato se había dado cuenta de mi presencia, ya que éste volteó a ver hacia la ventana, casi de manera inmediata. Permanecí algunos minutos observándolo, hasta que el animal se dirigió hacia el patio trasero, sobre un pasillo que conecta ambos patios. Así que tomé la decisión de seguirlo y encontrarlo en el patio trasero, y poder observar el rumbo que tomaría este gato o este animal. Fui a mi cuarto y tomé un suéter para poder protegerme del frío que se encontraba afuera. Al llegar al patio trasero, pude ver que el animal se encontraba parado sobre una de las esquinas de la barda. Así que sin miedo alguno, me acerqué a la pila del agua para poder tomar una bandeja y poder mojarlo. Me aproximé cautelosamente para evitar que el gato se espantara y saliera corriendo. Cuando estuve a escasos 2 metros cerca de él para poder mojarlo, le aventé el agua, pero por alguna extraña razón, al realizar este movimiento, inmediatamente sentí como si una fuerza extraña o algo me tomara por el brazo, por lo que este me impidió moverlo y simplemente el agua cayó al suelo sin llegar a donde se encontraba este animal. Recuerdo que mientras yo me encontraba en este estado, simplemente cruzamos mirada. Pude observar bajo la luz de la luna cómo este animal seguía su camino sobre toda la barda, brincó a otra casa para perderse entre la azotea. Al día siguiente, me enteré que un hijo de un vecino quien se encontraba de meses de recién nacido había fallecido,
y que la bruja había sido la causante de aquel incidente, ya que el niño tenía 2 pequeños orificios en su pequeña lengua. Muy probablemente, este animal que vio una noche anterior había sido la bruja. Nos comenta el señor Marcial que siempre se ha preguntado si aquel día, al momento de haber escuchado aquel fuerte golpe sobre la puerta, y ésta se hubiera abierto, ¿qué hubiera observado? Posiblemente algún animal extraño, alguna especie de bruma. Será una pregunta que el señor jamás podrá resolver. El siguiente relato tiene por nombre Terror en el Panteón. Este relato nos lo envía Brenda, una seguidora de la Ciudad de México. Nos cuenta una experiencia paranormal que sufrió en el estado de Guerrero, donde aquel día era Día de Muertos. Ella nos comenta lo siguiente: recuerdo que esto me sucedió cuando fue el mes de noviembre, precisamente el Día de Muertos. Me encontraba yo en el estado de Guerrero, un pueblecito que tiene por nombre La Sierrita. Cuando esto me ocurrió, tan solo tenía yo 5 años. Aquel día, recuerdo que era 1 de noviembre, y me encontraba poniendo y decorando el altar junto con mi familia. Más tarde, empecé a ayudar a mi bisabuela y a mi primo a hacer pan. Recuerdo que aquel día, antes de caer la noche, ya entrada la tarde, me mandaron junto con mi primo al Campo Santo, es decir, al panteón. Nos mandaron adelantarnos para limpiar la tumba de mi bisabuelo. Recuerdo que aquel panteón se encuentra un poco retirado del pueblo, cerca de 20 minutos caminando en la punta del cerro. Además de que el camino se encuentra lleno de tierra, piedras y varios pozos, además de estar lleno de árboles viejos y varias cosechas de maíz. Recuerdo que cuando llegué con mi primo al panteón, nos dirigimos hacia la tumba de mi bisabuelo, la cual se encontraba cerca de un árbol grande y viejo. Pude ver que la tumba se encontraba con bastante tierra. A los pocos minutos, comenzamos a retirar las flores secas, la tierra acumulada, así como los adornos viejos que en él se encontraban. Recuerdo que jugamos y platicamos de cosas sin importancia. En ese instante, cuando me encontraba yo levantando parte de las hojas secas y quitando algunos adornos, pude observar cómo mi primo se quedó inmóvil e inmediatamente se puso pálido. Observé y pude percatarme que su mirada estaba fija sobre aquel árbol grande y viejo. Me di cuenta que observaba a un señor de camisa blanca, pantalón café y sombrero de paja. Me impresioné mucho cuando mi primo, sin decir nada, salió corriendo de ahí a toda prisa, bajando del cerro rumbo al pueblo. Me quedé sola, sin saber qué hacer. Volteé a ver al señor, quien se encontraba simplemente parado en aquel árbol. Me di cuenta que me miraba fijamente sin decir ninguna palabra o gesto. Recuerdo que le hice un gesto de rechazo. Posteriormente, me retiré del panteón. Mientras caminaba lentamente, volteaba constantemente hacia atrás en busca del señor, pero ya no pude ver dónde éste se encontraba. Mientras bajaba del cerro, empezó a correr bastante aire. Me di cuenta que ya empezaba a caer la noche. Mientras caminaba, podía observar pequeñas siluetas asomarse de entre los árboles. Cuando por fin logré bajar y me encontraba a la entrada del pueblo, me encontré con mi madre, quien se dirigía a buscarme al panteón. Me preguntó de lo que había sucedido, ya que mi primo se encontraba llorando en la casa de mi bisabuela, a lo que simplemente respondí que había visto a un señor en el panteón cerca de un árbol. Hasta ese momento, yo no entendía nada. No entendía la inquietud por parte de mi madre. A los pocos minutos, nos dirigimos a la casa de mi bisabuela. Con lujo de detalle, recuerdo lo siguiente. Vi a mi primo llorando e hincado frente al altar y me dijo: ahí estaba nuestro bisabuelo. Me enseñaron una foto de él, quien hasta ese momento yo no conocía. Y fue entonces que entendí el porqué de lo que estaba pasando.
Y sí, exactamente, era el mismo señor que vimos en el panteón, con la misma ropa y el mismo sombrero. Hasta hoy en día, no puedo creer que mi bisabuelo se haya presentado ante nosotros. Hasta el día de hoy, me da escalofríos cuando cuento este relato y veo su foto. A continuación, escucharemos el audio de nuestro amigo Rafael de Acapulco, estado de Guerrero. Pues ya era pasando la hora de salida. Normalmente salía en la tardecita, pero en aquella ocasión no me acuerdo que hubo ahí del trabajo y salí un poco más tarde. Entonces ahí en las instalaciones de la empresa a un costado hay una cancha de fútbol en el que pues ahí se desarrollaban partidos en ocasiones. Esa cancha pues está también a un costado de lo que es el bulevar principal que conecta hacia la instalación de la empresa. Y al otro extremo, pues bueno, son lotes baldíos, hay palmas, árboles, pastizal, algunos ya abandonados. Entonces en esa ocasión que yo iba en el carro, pues iba algo despacio porque pues me iba acomodando el cinturón, arreglando mis cosas y al mismo tiempo pues manejando. Y llegando a esa altura de la cancha, veo que se está atravesando algo por la carretera por donde yo voy a pasar. Entonces, cuando veo eso, acelero un poquito más y veo que esa cosa o ese algo como que se apresura a cruzarse más para pasarse hacia el otro extremo y lo alcanzo a ver. Veo que era un duende, una especie de un duende que iba pues todo apresurado y por cruzarse y llegar hacia la cancha. Veo que se mete hacia la cancha de fútbol y como había pastizales y todo eso, pues bueno, ya no alcancé a ver por dónde más le dio. Simplemente entró y ya no lo volví a ver, desapareció, se puede decir que desapareció. Entonces esa fue una de mis anécdotas de cuando en ocasiones salía tarde y me topaba con ese tipo de cosas, ¿no? De aquel lado. Y cuando viste a este ser, o a este duende, ¿recuerdas cuál era su apariencia? Este duendecito, yo lo vi una persona, una bien bajita, como unos 30, 40 centímetros más o menos. Y estaba vestido, me acuerdo que lo vi todo de café y llevaba un gorrito. Hacía un gorrito como el de Santa Claus, pero en café. Y y no recuerdo si llevaba como matas, ramitas, güey, en la mano. Y llevaba también tipo como unos zapatitos. Era más o menos así como recuerdo que lo vi pues esto, ¿no? Que para mí pues sí era un duende, sí es eso. Muchas gracias, Rafael, por compartir este relato. No sin antes decirte que me gustaría tenerte más adelante en otros videos, así como agradecer a todos los amigos que nos hicieron llegar todos sus relatos. En el próximo video, no se pierdan el relato que nos hizo llegar nuestra amiga de Jardines de Morelos, Estado de México, donde nos escribe su experiencia con La Llorona, así como un relato que nos envió un amigo del estado de Guerrero, quien fue testigo de la aparición de un jinete a medianoche. Y para finalizar, el audio de una amiga del Estado de México, donde nos cuenta la aparición de una mujer y una niña dentro de su casa. Sin más, hasta pronto.